El HIFU para el temblor esencial, ¿sirve o no sirve? Aquí te voy a mostrar la evidencia más importante en los últimos años de esta terapia para el temblor esencial. Hay más de 45 artículos publicados, pero agarré los más importantes para ver qué ha pasado con esta terapia tan popular para el temblor esencial. Recordar que el HIFU, por sus siglas en inglés, es un ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética, un ultrasonido de alta frecuencia o de alta intensidad. ¿Y qué es lo que sucede con un ultrasonido a alta intensidad? Pues se calienta y produce calor y lesiona una parte del cerebro. Al final se produce una lesión pequeña en sitios particulares y con el objetivo de reducir el temblor. En el temblor esencial se lesiona un núcleo del tálamo. A diferencia de otras terapias como la estimulación cerebral profunda, no es necesario entrar al cerebro para colocar electrodos de estimulación, pues se considera que es una terapia no invasiva de algún modo. Muy bien, ¿cuál es la evidencia? Vamos a revisar qué demostraron realmente los estudios principales, qué midieron, qué no midieron, qué reportaron efectos malos. Todo empezó en 2013, el primer estudio, que fue una prueba de concepto, para ver si el estudio o la terapia más que nada funcionaba y si se podía hacer. Fueron 4 pacientes, fue el estudio pionero en 2013, donde se evaluó el temblor por medio de una escala. La escala se llama CRST y la escala se divide en 3 partes, ABC. La parte 3 mide el temblor en reposo, en posturas y en acciones. La parte B mide el temblor en diferentes movimientos, como escribir, como espirales, como dibujar una raya, como vertir agua de un vaso a otro. Y la parte C son preguntas más que nada de la vida diaria, qué tanto limita el temblor. Al final se da un puntaje total de cada ítem. Entonces ellos midieron antes y después. ¿Qué reportaron en estos 4 pacientes solamente? Pues que el temblor mejoraba, ¿no? El temblor mejoraba, específicamente el temblor total mejoró entre un 40 y un 75%. Las funciones de la vida diaria mejoraron entre un 40 y un 60%, y considerando toda la escala, todos los puntajes, en algunos pacientes mejoró al mes un 100%, en algunos un 60%. O sea, podríamos decir, haciendo un promedio, una mejoría entre un 80 y un 90% en general, considerando toda la escala, en estos 4 pacientes al mes, a los 3 meses. Recordar que solamente son 4 pacientes, que no había un grupo control, era un estudio de concepto, no había evaluaciones a ciegas, tampoco se separaron específicamente, o este es el puntaje, la mejoría del temblor postural, la mejoría del temblor de acción, lo que podría sobreestimar los resultados. Pero bueno, lo importante es que fue el primer estudio, el pionero, que demuestra una viabilidad y el efecto del HIFU. Entonces, esto dio pie al segundo estudio del 2013, que se publicó en la revista New England Journal of Medicine, con 15 pacientes, liderado por Elias. Aquí también usaron la escala CRST de manera completa, pero para medir el temblor, pero el resultado principal que reportaron fue un subpuntaje donde se medía el temblor postural, el temblor de acción y algunas tareas como escribir, verter agua o vertir agua y dibujar. O sea, al final se puntuó de 0 a 32 y eso fue lo que reportamos. El porcentaje de mejoría se refiere a todo esto. Entonces, ¿qué vieron en estos 15 pacientes? Observaron una mejoría de aproximadamente el 75% en este puntaje en la mano que estaba siendo tratada, y donde también mejoró la discapacidad y la calidad de vida en estos pacientes a los 3 meses. Y hay que mencionar las limitaciones. Bueno, pues, fue un estudio un poquito más grande, más seguía sin ser o compararse con placebo. Tampoco había evaluaciones ciegas. El resultado solamente se basó en la mano que estaba afectada, no en un temblor general de todo el cuerpo, que puede ser cabeza, voz. Y los porcentajes de mejoría se referían específicamente al temblor postural, al temblor de acción y a los temblores en ciertas tareas.
Pero bueno, otra vez dio pie al estudio principal del temblor esencial, tratado con Haifu, que también fue de este grupo de Elias, que se publicó en el 2016. Este incluyó 76 pacientes, un estudio grande, randomizado, doble ciego, comparado con placebo. Un estudio bien hecho, el principal, y vamos a ver qué reportaron. Ellos midieron igual el temblor, sumaron la parte A de la escala y la parte B. Eso lo sumaron. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sumaron el temblor postural, el temblor de acción o cinético, sumaron la actividad de la mano al escribir, al vertir agua, al dibujar espirales. O sea, todo eso lo sumaron y reportaron ese porcentaje. A los 3 meses que vieron, aquellos pacientes que se operaron, había una mejoría del 47% a los 3 meses, reducción del temblor o de ese puntaje en la mano que había sido tratada. Y también había una mejoría del 62% en la función de la vida diaria, que es la parte C. La parte C de la escala son preguntas que indagan sobre la actividad de la vida diaria. Entonces, a los 3 meses, mejoría del 47%. ¿Ok? Te reduce el temblor un poquito más, un poquito menos del 50% en la mano tratada. Y a los 12 meses, o sea, lo siguieron un año y a los 12 meses la mejoría se reportó alrededor del 40%. O sea, si a los 3 meses tenían 47% de mejoría, a los 12 meses bajó a un 40%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, ese 40-47% no representa una mejoría del temblor de todo el cuerpo, ¿eh? O sea, no mejora la cabeza, no mejora la voz, simplemente lo que están diciendo es que mejora la mano tratada, incluyendo temblor postural, de acción y esas actividades que ya mencioné. Entonces aquí hay que mencionar algunas limitaciones. Bueno, hay que mencionar que no sé exactamente cómo les fue, si separamos los temblores. O sea, quiero saber la mejoría específica del temblor de acción, quiero saber la mejoría específica del temblor postural. Hay que recordar que no mejora el temblor de cabeza, ni la voz, ni en la otra mano que no se opera. También hay que mencionar que hay un poquito riesgo de sesgo, ya que casi todos los pacientes, el 95% de los pacientes, adivinaron si recibieron la terapia HIFU o no la recibieron, lo que queda en duda si realmente era una terapia, un estudio doble ciego. Hay que mencionar los efectos adversos, que fueron permanentes, como los hormigueos o el equilibrio. En un 9% el equilibrio permanecía a los 12 meses, en un 14% los hormigueos en esa mano permanecían a los 12 meses. Importante mencionarlo. Pero bueno, este fue el estudio pivote con lo que se aprobó la terapia por la FDA para el temblor esencial, y han seguido saliendo estudios, ¿no? El que sigue es un estudio que se reportó hace 2 años aproximadamente sobre el seguimiento a 5 años. O sea, estos pacientes del estudio de Elías se siguieron a 5 años y vamos a ver qué reportaron. ¿Qué midieron? Bueno, aquí lo que me llama la atención es que ellos reportaron los resultados del temblor postural, solamente. A diferencia del estudio inicial de Elías, que incluyó toda la parte A y toda la parte B de la escala, aquí solamente mencionan o hacen énfasis en la mejoría del temblor postural. O sea, una escala del 0 al 4. Y hay que recordar que en el temblor esencial, el temblor de acción o cinético es el más limitante. Por eso me llama la atención que solamente hayan reportado el temblor postural o hayan hecho énfasis en esa mejoría. ¿Qué mencionan ellos? Que el temblor postural permanecía controlado en un 70% a los 5 años. Eso llama la atención, es importante. A 5 años el temblor postural permanecía controlado en un 70%. Es un número importante. Pero cuando ya incluyen la parte A y la parte B, o sea, los otros tipos de temblores, ya funcionalidad de la mano, esa mejoría era del 50% y caía a un 40% aproximadamente. 40-50%. La discapacidad, ya lo que es
las preguntas que indagan sobre la funcionalidad cayó de un 67% a un 44% a 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, los porcentajes dependen mucho cómo lo vean. A mí lo que me llama la atención es que el temblor postural es el que se puede responder mejor y se puede mantener, pero no es el más limitante. El temblor más limitante en el temblor esencial no responde tanto, incluso va perdiéndose el efecto con el tiempo. Hay que recordar como limitantes de este estudio de 5 años que algunos pacientes, hay que mencionar que algunos pacientes necesitaron la cirugía de estimulación cerebral profunda. Eso hay que mencionar. Algunos necesitaron operarse porque el temblor, definitivamente los resultados no fueron lo que ellos esperaban. También se perdieron muchos pacientes en el seguimiento. Eso también llama la atención, que se reporten solamente los pacientes que les fue bien, y recordar que los efectos adversos persisten a los 5 años, específicamente equilibrio en la marcha y parestesias, hormigueos en las manos. Y por último, quiero mencionar un estudio que salió el año pasado, que es un metaanálisis. ¿Qué son estos estudios? Son estos estudios que juntan todos los estudios que hay bien realizados y reportan números más grandes. ¿A qué me refiero? Pues incluyeron más de 40 estudios con más de 1,800 pacientes. Pero aquí lo que hay que mencionar es que se reportó en este metaanálisis una alta heterogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudios no son comparables entre sí, no sabemos exactamente cuánto mejora un paciente típico. O sea, no podemos decir, oye, con estos resultados el HIFU te va a mejorar un tanto porcentaje. La verdad no se puede interpretar eso, lo que limita los resultados de este metaanálisis, ¿no? Ellos reportaron básicamente la escala de manera total y algunos puntos de manera parcial o subtotal enfocados en los puntajes de la mano. ¿Qué mencionan? Pues que sí, que hay una mejoría importante en el control del temblor en este metaanálisis, pero no se puede decir exactamente cuánto mejora, por las limitaciones también del estudio que ya mencioné. Mencionar también la persistencia de algunos efectos adversos, como se ha venido mencionando. Entonces, en resumen, ¿qué tienes que saber? A ver, con toda esta evidencia, ¿qué tienes que saber? Los beneficios reales, bueno, que el HIFU mejora de manera significativa el temblor de la mano que se está tratando. Sobre todo el temblor postural, el temblor de acción, podemos ir de un 50% aproximadamente, y que a 5 años se va perdiendo el efecto a un 40%. Es una opción definitivamente para los que no pueden someterse a una cirugía o que de plano no quieran o no puedan, que no son candidatos, y recordar los efectos adversos que persisten a 5 años en un 10-20% de los pacientes, que son equilibrio, problemas del equilibrio al caminar y síntomas sensitivos en la mano operada. ¿Cuáles son las limitaciones que hay que tener en mente cuando ustedes pregunten por esta terapia? Si van a preguntar por esta terapia a su médico, ¿qué tienen que saber? Pues que solamente va a mejorar una mano, o sea, la mano que se opera, no mejora la cabeza, el temblor de cabeza, no mejora el temblor de la voz, no mejora el temblor de la mano del mismo lado que se opera. Recordar que no cura, esta terapia no cura. Tampoco se debe decir mejora 40%, mejora 70% el temblor de todo el cuerpo. No, estos porcentajes son específicos de la mano tratada y específicos, como lo mencioné en cada estudio, de si medían la escala en total o si medían solamente una parte del temblor. Los resultados grandes o importantes que se mencionan a largo plazo, ese 70%, es del temblor postural. Hay que mencionar o recordar que no es el temblor más discapacitante en los pacientes con temblor esencial. También hay que mencionar que es una lesión, se produce una lesión, lo que es no reversible, ya no se revierte la lesión que se está produciendo, por lo que los efectos adversos hay que considerarlos. Y no todos los pacientes responden igual. También, como les mencionaba, o los estudios han mencionado, hay otras características que son importantes considerar para la cirugía, como el grosor del cráneo. Cráneos
el grosor o la densidad del hueso. También puede limitar la generación del calor del ultrasonido que penetre y lesione esta estructura que se llama tálamo. Entonces, al final, ¿cuál es mi recomendación para ti? Pregunta a tu médico, oye, mi temblor es postural, es cinético o tengo los dos. El HIFU, ¿qué me va a mejorar? ¿Cuál es el temblor que más me va a mejorar? El porcentaje de mejoría, en mi caso en particular, ¿cuál sería? No de forma generalizada, o sea, ¿cuál sería en mí? ¿Cuáles son los riesgos para mí? Si ya tengo alteraciones de la marcha, ¿cuál sería el riesgo? Si tengo problemas de memoria, sería un riesgo. ¿Cuáles son otras alternativas comparables? Como por ejemplo la terapia de estimulación cerebral profunda. Hay limitaciones en cuanto a mi densidad del hueso, en cuanto a mi edad, ¿no? Y y qué otros tratamientos alternativos podemos intentar, ya sea medicamentos o toxina botulínica. Bueno, espero que esta información te sirva para no crear falsas expectativas. Recordad que el HIFU es una herramienta valiosa y ha estado revolucionando el tratamiento de los temblores esenciales en los últimos años, pero no es una cura y tampoco es para todos, ¿no? La evidencia demuestra un beneficio claro en la mano afectada, una mano más afectada dominante, específicamente en el temblor postural, ¿no? Y hay que recordar que este beneficio se va perdiendo con los años. Infórmate, pregunta, compara y toma decisiones basadas en expectativas reales.